Gracias por acompañarme en esta ocasión a grabar el podcast que, como se dieron cuenta por el título, tiene que ver con algo pues que es de nuestra práctica diaria, que es la medición de nódulos pulmonares. Y la verdad es que déjenme decirles que yo pensé que este era como un tema, digamos, ya resuelto, pero resulta que se me hizo interesante porque revisando pues las revistas que revisamos aquí para este espacio, revisando la JR, pues resulta que hace unos días, apenas creo que el 6 de junio, se publicaron en una sección que ya hemos platicado aquí en Memorándum, una sección que tiene la JR que se llama Punto contra Punto, donde autores pues unos hablan a favor de un punto en particular y un tema en particular y los otros el contrapunto, pues obviamente la contra o el por qué no, o la contraparte simplemente, ¿no? Tener otra visión sobre varios temas y ya hemos tocado algunos aquí. Y entonces se me hizo interesante que, pues que ahora, digo recientemente, hace unos días, pues que el tema fuera esto de la medición de los nódulos pulmonares. No es un análisis demasiado complicado, el episodio de hoy va a ser más o menos corto, pero se me hizo muy interesante, ¿no? Porque es algo que hacemos todos los días y entonces creo que debemos de estar enterados, informados de cuál es la evidencia o de lo que es lo que se está publicando ahorita, porque nos podrá servir entre nosotros y también a lo mejor para pues platicarlo con nuestros colegas neumólogos, oncólogos, en fin. Entonces, gracias nuevamente y vamos a iniciar. Hola a todos, soy Memo Lizondo y les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Memorándum. En el episodio de hoy vamos a abordar un tema crucial y muy debatido en el campo de la radiología y la detección temprana de cáncer de pulmón: la medición de nódulos pulmonares. Más específicamente, discutiremos los dos enfoques predominantes para esta medición: el diámetro medio versus la medición volumétrica. Hace unos días se publicaron dos artículos en la sección de punto contra punto de la JR que presentan argumentos opuestos sobre cuál método es superior. Y son los que vamos a analizar en esta ocasión. Recuerden que ya en otros episodios de Memorándum hemos platicado sobre esta sección y varios artículos de punto contra punto. Y como siempre, pues les dejaré el enlace, el link para que lo puedan consultar si es que les interesa. Pero como siempre vamos a poner esto en contexto, ¿no? Y como sabemos, pues la detección temprana del cáncer de pulmón es esencial para reducir la mortalidad asociada con esta enfermedad. Como ya lo hemos platicado en varias ocasiones aquí en Memorándum, pues la TAC de baja dosis ha demostrado ser una herramienta efectiva para la detección temprana y de esto lo confirman varios ensayos aleatorizados controlados. Pero seguramente recuerdan que los dos ensayos más trascendentes en este campo son, primero, el Ensayo Nacional de Detección de Cáncer de Pulmón, por sus siglas en inglés es el NLST, y que obviamente se hizo en los Estados Unidos, y el otro, que también ya hemos platicado aquí, es el ensayo Nelson, que se hizo en los Países Bajos y en Bélgica, en Europa básicamente. Y estos enfoques definitivamente han influido en las prácticas clínicas, con Estados Unidos siguiendo obviamente lo que probablemente muchos de nosotros seguimos, que es el LONRADS. Así como seguimos el BRADS y el TRADS y el IRADS, pues seguimos también el LONRADS del Colegio Americano de Radiología. Pero en Europa siguen el algoritmo que se publicó en el ensayo de Nelson. Y ambos ensayos han adoptado, digamos, enfoques diferentes para la medición y el manejo de los nódulos pulmonares que son detectados durante el screening, o si quieren le decimos escrutinio, o si no cribado, o si no lo voy a ir cambiando ahí para no repetir mucho la palabra, pero pues saben todos a lo que me refiero. Y bueno, fíjense que el primer artículo que discutiremos está escrito por Jared Christensen. Él es del Departamento de Radiología de la Universidad de Duke. Y él defiende la medición del diámetro medio de los nódulos pulmonares.
Porque dice que este método consiste en tomar, como ya sabemos, pues la medida del diámetro del eje largo o el diámetro mayor y perpendicular y probablemente tomar una media de eso, ¿no? Y Christensen argumenta que este enfoque, pues digamos, es práctico, es confiable y está muy validado, ¿no? Está bien validado en la literatura y definitivamente, de hecho, este es el parámetro que se recomienda por la Sociedad de Fleischner y fue el que se utilizó, por ejemplo, como les digo, en el estudio del NLST. Y la medición del diámetro medio se puede, ¿por qué es ventajosa, no? Pues porque se puede realizar rápidamente como parte de los, digamos, del flujo de trabajo normal que tenemos rutinariamente usando herramientas que están disponibles prácticamente en cualquier sistema de PACS comercial. Y como les digo, este método ha demostrado que, me refiero con la medición y tomar las acciones de acuerdo a lo que ya está escrito, que no es el punto de este episodio, de este podcast, pero si seguimos las conductas, pues esto ha demostrado que se reduce la mortalidad por cáncer de pulmón en varios ensayos de screening. Si los detectamos a tiempo, definitivamente afectamos la sobrevida de estos pacientes. Y por lo tanto, pues es un componente, si esta parte de la medición, porque de ahí depende todo, pues es un componente esencial en lo que serían las recomendaciones para el manejo de los nódulos pulmonares cuando los hacemos, por ejemplo, ya sea como un hallazgo o sobre todo en los programas de screening de cáncer de pulmón con baja dosis de tomografía computada. Sin embargo, pues el autor también reconoce que, pues, lo podemos intuir, sospechar, saber, que la medición del diámetro medio tiene sus limitaciones. Las mediciones manuales pues pueden ser variables entre diferentes observadores, especialmente cuando los nódulos son pequeños, ¿sí? Porque te mueves un píxel o si ya cambió, entonces a lo mejor en lugar de 5 son 6 milímetros. Y cuando pensamos que dices, bueno, creció 1 milímetro o 2, pero cuando pensamos en volumen, pues evidentemente las cosas, digamos, se magnifican un poco. También es difícil, si estamos hablando de entre dos observadores, pues que si estamos haciendo un seguimiento y el nódulo es irregular, pues que midamos exactamente en la parte mayor o que estemos de acuerdo con eso, sobre todo si no nos comunicamos entre uno y otro, ¿no? Entonces, esos son quizá algunas de las limitaciones y esta variabilidad pues evidentemente puede afectar, como podemos suponer, pues la precisión de la medición y de alguna manera conducir a un enfoque de manejos diferentes, porque acuérdense que, repito, no es el punto aquí, pero acuérdense que estamos hablando de nódulos de 6 milímetros o menos, 6 milímetros o más, hay unos que son de 6 a 8, en fin, entonces estamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces ese es el punto. Pero él dice que a pesar de estas limitaciones, pues la evidencia actual, si estamos hablando de evidencia, pues sugiere que el diámetro medio es una metodología que es efectiva, es práctica y pues que desde el punto de vista de él, pues es el que se tiene que hacer para la evaluación de los nódulos pulmonares. Sobre todo teniendo en consideración pues la evidencia del outcome, de cómo les va. Y bueno, en contraste, pues el segundo artículo está escrito por dos autores, Susan Briney y Mark Hammer. Ellos son del Departamento de Radiología del Brigham and Women de la Universidad de Harvard, en Boston. Y ellos abogan por la medición volumétrica de los nódulos pulmonares. Y bueno, este método, como lo podemos saber o intuir, pues utiliza el volumen tridimensional del nódulo y el tiempo de duplicación de volumen, ¿sí? Que lo que en inglés se llama el VDT, que es el Volume Double Taming, para evaluar el crecimiento del nódulo pulmonar. No nada más es eso, ellos también evalúan el volumen y cuánto va creciendo. Igual que el otro, pero simplemente con los diámetros, ¿no? Entonces aquí, en este otro artículo editorial, pues los autores destacan que la medición volumétrica pues ofrece una mayor confiabilidad, una menor variabilidad entre observadores, claro, en comparación con las mediciones que son lineales o digamos manuales o que nada más son bidimensionales. Y además en sus referencias señalan definitivamente varios estudios que han mostrado que la medición volumétrica puede, digamos, detectar el crecimiento de nódulos malignos
antes que la medición del diámetro, por las razones que les comentaba anteriormente, porque medir diferencias entre muy poquitos píxeles o entre menos de 1 milímetro o 1 milímetro, probablemente lo dejamos a juicio, cerramos el número y entonces el volumen definitivamente pues es mejor. Y a pesar de esto, que podría ser así como bastante lógico, pues obviamente ellos también dicen que hay algunas limitaciones o le podríamos decir desafíos que están asociados con la medición volumétrica. Y tiene que ver primero con la evaluación de los nódulos, por ejemplo, que son subsólidos. O sea, que es el vidrio esmerilado y que están parcialmente sólidos en alguna parte, porque es difícil con el software volumétrico si solo lo dejamos al puro software, ¿ok? Debido a la dificultad para segmentar que puede tener el software, ¿sí?, en cuanto al componente de vidrio esmerilado del parénquima pulmonar adyacente. O sea, ahí es donde la situación no es tan clara. En la parte sólida es muy bueno, pero en la otra parte no es tan bueno. Y también mencionan que los nódulos subsólidos persistentes, ¿sí?, o sea, acuérdense que detectamos algo, lo vamos a hacer con seguimiento, pues tienen un alto riesgo de malignidad. Y la otra cosa, como sabemos, lo hemos platicado aquí, ustedes lo saben, pues tienden a crecer lentamente, incluso cuando son malignos, ¿sí?, estos nódulos subsólidos. Y su manejo generalmente pues se determina por el aumento en la densidad o el desarrollo de componentes sólidos en donde anteriormente no existía, o sea, dentro de estos nódulos subsólidos o de la parte del vidrio despulido, y no necesariamente como típicamente lo hacemos o para lo que está diseñado la mayoría o digamos prácticamente todos los softwares volumétricos es para analizar el nódulo completo, ¿no? Y la otra cosa es de que si dejamos, repito, solo a esa parte, ¿sí?, a que detecte el software, los nódulos, lo mida, tenga volumen y demás, pues los ganglios linfáticos intrapulmonares pueden confundirse con nódulos malignos, para el software sobre todo, lo que requiere evidentemente, bueno, en las dos razones que yo les estoy diciendo, definitivamente una evaluación morfológica muy cuidadosa, además del puro tamaño, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver en una, sí, también como decir, bueno, lo voy a hacer manual, digamos artesanal, yo estoy detectando el nódulo, y en la otra es que lo detecte el software. Yo creo que el mejor de los dos mundos, si se tiene, pues evidentemente es que lo detecte el software, pero nosotros revisarlo, ¿no? Pues como ven, el debate entre el diámetro medio y la medición volumétrica se centra obviamente en lo que es la precisión, por un lado, pero por otro lado lo práctico del método, porque la medición del diámetro medio, pues como yo les decía, pues es la que utilizamos ampliamente, está en todas partes, y en cambio la medición volumétrica, pues aunque ofrece mayor precisión y consistencia en la evaluación, pues la implementación de esto, de la medición volumétrica, requiere, como sabemos, de software, que es un software especializado, generalmente es costoso. Y la otra es de que, bueno, es un paso más quizá para la lectura, la incorporación a nuestro reporte y demás. No estoy en contra, ni mucho menos, simplemente les estoy diciendo las dos opciones, las dos punto contra punto que están mencionando los autores. Entonces, como les digo, ambos métodos, si estamos así, pues tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y la elección del método, pues definitivamente va a depender, pues obviamente del contexto clínico, de la disponibilidad de las herramientas. Si tienes una mejor herramienta, evidentemente utilízala. Y la otra también es de la experiencia de los radiólogos, ¿no?, de los que estamos viendo el estudio. Entonces, obviamente, aunque parecería como un tema ya pues muy trillado y como que no es de investigación, pues la verdad es que hay que seguir investigando y comparando estos enfoques para determinar cuál es el que proporciona los mejores resultados en la práctica clínica, primero, o sea, cuál va a ser el que va a tener mejor detección temprana y predicción y manejo del cáncer de pulmón. Entonces, en resumen, digamos que tanto la medición del diámetro medio como la medición volumétrica tienen roles muy importantes en la evaluación del nódulo pulmonar en la detección del cáncer de pulmón.
Y aunque la segmentación automática con volumetría y el cálculo del tiempo de duplicación del volumen pueden tener ventajas sobre la evaluación del tamaño y del crecimiento del diámetro medio, pues la pregunta crucial es si estas diferencias realmente impactan significativamente en los resultados del cribado, del screening de lo que estamos haciendo. Y resulta, sí, por la comparación de los dos editoriales y artículos, pues que hasta la fecha la respuesta es negativa, no impacta significativamente en los resultados de cribado. De hecho, mencionan un metaanálisis de 11 ensayos clínicos que encontró que los estudios que utilizaron ambos criterios, ¿sí?, ya lo compararon, o sea, esta no es obviamente una idea nueva, el diámetro medio y la volumetría, pues en este metaanálisis no se mostró ninguna diferencia significativa en los resultados clínicos, es decir, en lo que nosotros vamos a sugerir para el manejo de los pacientes. Incluso hubo un análisis retrospectivo que concluyó que las mediciones del diámetro medio y volumétricas eran equivalentes, incluso todo para predecir el riesgo de malignidad de un nódulo. O sea, también hicieron, pero este estudio, pues obviamente es un estudio retrospectivo en comparación de esto, a diferencia del metaanálisis que también presentan aquí en las referencias. Pues espero que esta discusión haya sido informativa y que haya proporcionado una visión, digamos, más clara de los métodos de medición de los nódulos pulmonares. Y como les decía, pues creo que, aunque parecería en algunos aspectos lógico o como ya muy conocido, creo que es muy importante que sepamos que este es un tema actual, que es un tema que se acaba de manejar, de publicar en el AJR. Y creo que esto, como radiólogos en nuestra práctica, en nuestra relación que tenemos con los neumólogos, con los oncólogos, pues vale la pena conocerla, porque seguramente alguno nos preguntará qué es mejor o si tenemos la herramienta o no lo tenemos. En fin, y creo que vale la pena tener la evidencia de lo que hasta ahora está publicado. Pues como siempre, muchísimas gracias por su atención. Si tienen sugerencias, comentarios, por favor no duden en hacerlos en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en la página de memorandum.mx o envíenme un correo a memolizondo@memorandum.mx. Y bueno, pues gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias por su atención. Por favor, pues puedan suscribirse, distribuirlo si les pareció interesante. Y agradezco como siempre mucho sus comentarios, sus sugerencias aquí abajo. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.